Buenas jóvenes, vamos a nuestra última clase de probabilidad. Hoy me afeité porque les iba a dar clase. Estamos en probabilidad condicionada, recuerdo, es decir, dos sucesos que se afectan. Tenemos un suceso primero y otro que afecta al primer suceso. Teníamos también lo que llamábamos un sistema completo de sucesos y viene otro sistema, otro suceso, perdón, que intersecta al primer, eh, al primer suceso, y entonces ahí hablábamos de probabilidad eh, total en un sistema completo de sucesos. Y ahora nos queda este último tema, que es la probabilidad a posteriori, que está dentro del contexto de lo que ya hemos tratado. O sea, el mismo sistema completo, pero si pasó el segundo, ¿qué probabilidad hay de que uno anterior, del cual depende, haya sucedido? Vamos a ver. Probabilidad a posteriori. A posteriori significa a después. Después de que algo pasó. Si un suceso B se ha dado y hay otro suceso anterior A, llamémosle A, del cual depende este segundo suceso B, la pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que el primero haya o no sucedido? ¿Se entiende? Vamos a ver dos ejemplos. El primero: se conoce, después de muchos estudios y durante muchos años, la probabilidad de retraso de un avión en un día lluvioso. Así que estadísticamente, la primera parte de nuestra materia, podemos determinar eso. Y ahora, ¿qué pasa? Si se ha producido un retraso en el avión, la pregunta es: ¿cuál sería la probabilidad de que el día sea lluvioso o no? Otro ejemplo muy de moda ahora con esto del coronavirus, de la pandemia. Se conoce que la probabilidad de tener cierta enfermedad, si has dado positivo a un determinado test, es del 99%. ¿Qué pasa? Si una persona ha dado positivo al test, ¿cuál sería la probabilidad de no tener la enfermedad? ¿Entienden? Esto creo que ustedes lo han oído por los medios de comunicación. Es lo que se denomina en medicina un falso positivo. ¿Ok? Dio positivo en el test, pero realmente era falso en tener la enfermedad. ¿Ok? Antes teníamos un suceso en probabilidad condicionada, pues cómo era la probabilidad del segundo afectado por el primero. En este caso, de a posteriori, si tenemos un suceso segundo que ha pasado, ¿cuál es la probabilidad que el primero haya acontecido también? Analizando los ejemplos. Primero, el día es lluvioso. Eso es lo que llamábamos el suceso A, lo que condiciona la probabilidad de que el avión se retrase. B. Pero ustedes saben que un avión se retrasa porque llueva o por otras circunstancias, no siempre porque llueve. Y a veces llueve y no se retrasa. Ahora bien, si se retrasó el avión, que es el suceso B, la pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que el día haya sido lluvioso? ¿Ven qué interesante? Este enfoque es diferente a lo que veníamos tratando hasta aquí. En el caso de la enfermedad, que es el suceso A, lo que condiciona la probabilidad obviamente de que el test da positivo. Si tengo la enfermedad, pues el test me va a dar positivo. Ahora bien, si el test me dio positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga o no la enfermedad? ¿Ok? A veces el test da positivo y no tengo la enfermedad, y eso es lo que se denomina falso positivo. Bueno, pues este tipo de problemas se resuelve aplicando la fórmula derivada del teorema de Bayes. Yo le digo Bayes, hay gente que lo dice en inglés, Bayes, que nos dice lo que pasó en el suceso B y te pide la probabilidad de que el suceso A haya ocurrido o no. Hay una manera sencilla de encontrar la solución a estos problemas.
auxiliándonos de dos cosas ya conocidas, diagrama de árbol o de una tabla de contingencia. Vámonos de una vez, bueno, vamos a ver el teorema de Bayes. Se expresa en función de un sistema completo de sucesos, por lo que está relacionado con los dos puntos anteriores que vimos, el teorema de la probabilidad total y las características, la resolución de problemas de probabilidad condicionada. Y expresa el teorema de Bayes, si denominamos A sub i, esa es una variable, todas las A que pueden aparecer del sistema, de un sistema completo, a cada uno de los sucesos de un sistema, y siempre que la probabilidad de A sub i sea distinta de cero, claro, si se conocen las probabilidades condicionadas vinculadas a un suceso B, el segundo suceso, o sea, probabilidad de B si A sub 1 ocurrió, si A sub 2 ocurrió, si A sub 0 ocurrió, se cumple, según Bayes, esto, probabilidad de que haya ocurrido un suceso anterior, si el suceso B ocurrió, se expresa de esta manera: probabilidad de A sub i por la probabilidad de B si A sub i ocurrió, dividido entre todas las posibilidades. Acuérdense que i es una variable, sería probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B si A sub 1, más la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B si A sub 2 ocurrió, y así sucesivamente hasta la última probabilidad, que sería la probabilidad A sub n, el último suceso, por la probabilidad de B si A sub n ocurrió. Por eso, por esto que está aquí, es un sistema completo de probabilidad total. Vamos a ver el ejemplo. La materia de matemática de una universidad la imparten 3 profesores. En honor a nuestros profesores, uno se llama Raúl, otro se llama Omar y otro se llama Alberto. Pero hay muchos Raúl, muchos Omar y muchos Alberto. El semestre pasado, Raúl la impartió a 3 grupos. Recuérdense que una universidad se divide diferente al colegio. Omar a 2 grupos y Alberto a 5 grupos. Ese es el universo, como es que nosotros le llamamos la muestra completa. Ahí están todos los que estudian matemáticas, no hay más grupos, todos están ahí. A Raúl le aprobaron el 80% de los estudiantes, a Omar el 75% y a Alberto el 90%. Ese es el segundo suceso. Un padre de un estudiante que reprobó viene a pedir revisión, no está de acuerdo con la nota del examen de su hijo. ¿Cuál es la probabilidad? Esa es la pregunta, de que el profesor haya sido Omar, que es el primer suceso. Por ejemplo, en este caso vamos a auxiliarnos de una tabla de contingencia, que la elaboramos de la siguiente forma. Este es el escenario total: Raúl, Omar y Alberto, que abarcan la materia de matemática, y todos los grupos. Raúl tiene 3, Omar tiene 2, Alberto tiene 5, total 10 grupos. Y entonces, pues la probabilidad de grupo es 3 sobre 10, 2 sobre 10, 5 sobre 10, siempre me tiene que dar 1 aquí. Ahora, me dice el problema que el 80%, o sea 0.8 de los de Raúl aprobaron, por lo tanto 0.2 no aprobó. Eso no me lo da, pero no tiene que darlo. El 75% de los de Omar aprobaron, pues el 25% no, y el 90% de Alberto aprobó, pues el 1% no. Y aplicamos el teorema de Bayes y nos fijamos solo en la columna de los reprobados. ¿Por qué? Porque lo que quieres saber es de un alumno que reprobó, cuál es el profesor a que él corresponde. Esta es la fórmula general que copiamos ahorita, simplemente hacemos la sustitución a partir de aquí. La pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que haya reprobado si Omar fue el que le dio clase? Eso es lo que significa ahí. ¿Cuál es la probabilidad
de que haya reprobado si Omar le dio clase. Pues es a la probabilidad de que Omar, ¿verdad?, le haya dado clase por la probabilidad de que haya reprobado si Omar le dio clase, dividido entre la probabilidad de que Raúl sea el que le haya dado clase si reprobó con Raúl, más la probabilidad de que Omar haya dado clase si reprobó con Omar, más la probabilidad de Alberto si reprobó con Alberto. Y entonces, sustituyendo, tomamos los valores de aquí. Fíjense que nos fijamos aquí. ¿Cuál es arriba la probabilidad de Omar, ok, que haya reprobado con Omar si Omar es aquí abajo, perdón. La probabilidad de que sea de Omar, de que haya sido Omar, por la probabilidad de que haya reprobado con Omar, dividido entre la probabilidad de que haya sido Raúl, mírenlo ahí, por la probabilidad de los reprobados con Raúl. Omar vuelve y entra en la ecuación, más la probabilidad de que hayas sido del grupo de Omar y reprobado con el grupo de Omar, más la probabilidad de que haya sido del grupo de Alberto y reprobado con el grupo de Alberto. Operamos y eso nos da un 0.3125 multiplicado por 100. Hay un 31.25% de que haya sido reprobado si Omar fue el que le dio clase. Veamos un segundo problema. En una ciudad, el 40% de la población trabaja en el sector servicios, el 35% trabaja en el sector salud y el resto en otros sectores. También se sabe estadísticamente que el 30% de los trabajadores en el sector servicios, que el 30% de los trabajadores en el sector servicio, el 60% en el sector salud y el 45% en otros sectores son mujeres. Y ahora la pregunta es la siguiente: si elegimos una persona al azar y esta persona es hombre, la pregunta es ¿qué probabilidad habrá de que trabaje en el sector salud? O un problema a posteriori, ¿ok? Si tenemos ya el primer suceso, la distribución de los que trabajan en cada sector, el segundo suceso es que sea hombre o mujer. En este caso, para variar, nos auxiliaremos de un diagrama de árbol que se dibuja de la siguiente manera. Primer suceso, probabilidad de servicio, probabilidad de salud, probabilidad de otros sectores. Fíjense que aquí 0.40, 0.35 y 0.25 es igual a 1, o sea, la totalidad de todas las posibilidades ahí. ¿Ok? Entonces, ya estadísticamente tenemos el segundo hecho. Si es servicio, hay 30% de mujeres, por lo tanto 70% de hombres. Si es salud, 60% de mujeres y 40% de hombres. Y si es otros, 45% de mujeres y 55% de otros en otros sectores. La pregunta es, ¿qué probabilidad habrá de que trabaje en el sector salud sabiendo que la persona es hombre? ¿Ok? Sabemos que es hombre, fíjese cómo salta para atrás. ¿Qué probabilidad es que esté aquí? No si está aquí, cuál es la probabilidad de que sea hombre o mujer, sino si ya sabemos que es hombre o mujer, qué probabilidad es que trabaje en un sector o en otro. Pues aplicamos la formulita de Bayes. Como es salud, sector salud, sabiendo que es hombre, sería la probabilidad de trabajar en el sector salud por la probabilidad de que sea hombre si trabaja en el sector salud. Eso es en el numerador. Y en el denominador, ¿qué probabilidad de que trabaje en el sector servicio por la probabilidad de ser hombre? Porque lo que están preguntando es un hombre, y esto es lo que sabemos que es un hombre. Ya las mujeres no nos importan. Si trabaja en el sector servicio, más la probabilidad que trabaje en el sector salud, si es hombre del sector salud, más la probabilidad de otros sectores, si es hombre que trabaja en otros sectores. Sustituimos probabilidad de hombre en el sector salud. Voy al sector salud, probabilidad de hombre 0.40 por 0.35.
¿ok? Dividido entre la probabilidad de servicio, que es 0.40 por los hombres, 0.70, más la probabilidad de salud, vuelve y entra por ser hombre en el sector salud, más otros servicios, en el trabajar en otros servicios un 25% y ser hombre un 55%. Operamos según la fórmula, el teorema de Bayes, 0.2511 por 100, 25-11%. ¿De qué? De que siendo hombre, elegido al azar, trabaje en el sector salud. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a poner entonces unos problemas o voy a revisar en el libro de práctica para entonces hacer el respectivo cuestionario. Ustedes los desarrollen. Si tienen dudas, todos los problemas se resuelven de esta manera. Es sencillo. Tanto por una tabla de contingencia como por un diagrama de árbol, que es fácil de hacer. Si hay alguna duda, pues me hacen las preguntas por la plataforma. Gracias, ha sido un placer. Esta es la última clase de nuestro contenido. Hemos terminado todo lo que nos habíamos propuesto en probabilidad. Nos quedaría un trabajo final que voy a diseñar y entonces veríamos la manera de cómo me comunico con ustedes para plantearle. Podría ser por grupos, ¿ok? Grupos de 3 para que cada quien haga ese proyecto que contemplaría tanto probabilidad y tanto estadística, y con los resultados de estadística hacemos cálculos de probabilidad. Pues muchas gracias y hasta pronto. Cuídense mucho.